Esta no era mi fiesta de cumpleaños. Era la vitrina de Liam. Una exposición meticulosamente curada de su éxito, sus contactos y su gusto impecable. Annie y Yera era la pieza central. La novia, elegantemente vestida y en silencio, lo adoraba. La prueba definitiva de que Liam Archer lo tenía todo. Durante 5 años interpreté ese papel. 5 años desde que lo conocí en la universidad. Una estudiante de historia del arte llena de ilusión, deslumbrada por el prodigio de la escuela de negocios, con su sonrisa encantadora y la promesa de una vida de ensueño. En aquel entonces, su actitud controladora se sentía como protección. Las críticas constantes a mis amigos, mi ropa, mis sueños. Me hacían sentir como si fueran un hombre que solo quería lo mejor para mí. Pero el oro se desprendía, dejando al descubierto el frío y duro acero de su ego. Sonríe, cariño, susurró Liam en mi oído, su mano ejerciendo una presión posesiva en mi espalda baja. Los Van Horn se están mirando. Pareces estar en un funeral, no en tu propio cumpleaños. Forcé mis labios a formar la suave curva que él prefería. Ya ni siquiera lo vi. Solo un poco abrumado, eso es todo. Es una fiesta preciosa, Liam. Gracias. Dijo con aire de suficiencia, recorriendo con la mirada a la multitud. Por supuesto que sí. Solo lo mejor para mi chica. Tu chica. Una posesión. Un accesorio. Tomé un sorbo de champán, las burbujas me picaron la garganta. Mi mirada se perdió en el paisaje urbano que se extendía más allá de las barreras de cristal. La libertad se sentía como ese horizonte distante, hermoso e inalcanzable. Mi salvación, como solía suceder, llegó de la mano de mi mejor amiga, Chloe. Se acercó a mí como un torbellino de vibrante seda rosa y genuina calidez. Sus rizos rojos, una llamativa explosión de color en un mar de beige y negro. Ahí está mi cumpleañera, exclamó, atrayéndome hacia un abrazo que sentí como un salvavidas. Olía a vainilla y rebeldía. ¿Sobreviviste al circo? A duras penas, le susurré al oído. Él vetó al grupo que yo quería. Dijeron que eran demasiado bohemios para el ambiente. Chloe retrocedió, sus ojos verdes brillando con el fuego familiar. Algún día, Alara, te darás cuenta de que no necesitas su permiso para respirar. Este es tu día. Deberías rodearte de gente que te conozca de verdad, no de esta gente de negocios de la industria del cannabis. Tenía razón. Al observar a la multitud, vi a los socios del padre de Liam, a los miembros de la junta directiva de la organización benéfica de su madre, a un puñado de modelos y a algunas celebridades menores que había reunido para ganar influencia. Mis amigos, los pocos que me quedaban tras el distanciamiento sistemático de Liam, brillaban por su ausencia, salvo Chloe, que era demasiado leal y provenía de una familia demasiado influyente como para que Liam la descartara por completo. Lo sé, suspiré. Es solo que... complicado. No, de verdad que no, dijo en voz baja apretándome la mano. Pero pasaremos esta noche. Y mañana tú y yo nos emborracharemos hasta perder el sentido con vino barato y veremos comedias románticas malísimas. Una verdadera celebración. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. Chloe era mi ancla, la que recordaba el Alara antes de Liam. La que pintaba hasta las 3 de la madrugada, la que reía a carcajadas, la que soñaba con abrir su propia galería. La energía de la fiesta cambió entonces, una corriente sutil que se extendió entre la multitud. Seguí la mirada colectiva hasta la entrada. Y allí estaba. Un hombre al que nunca había visto, pero que dominaba el lugar con una autoridad tranquila y natural, la antítesis de la estruendosa presencia de Liam. Era alto, de hombros anchos que realzaban un sencillo traje azul marino de corte impecable, no un smoking. Su cabello era un revoltijo castaño oscuro y sus ojos, incluso desde el otro lado de la habitación, parecían tener un brillo de irónica diversión, como si todo el espectáculo le resultara ligeramente entretenido. ¿Quién es ese?, murmuré más para mí misma que para Chloe. Pero ella me oyó. Oh, esa es la nueva adquisición. Literalmente. Su empresa. El arquitecto le acaba de comprar su parte. Ese es Calen Thorne. Calen Thorne. El nombre le sentaba bien. Sólido, un poco rudo, con insinuaciones de tormentas y fuerza. Observé cómo Liam se abalanzaba sobre él,
el tiburón olía la sangre fresca. Liam sonreía ampliamente, pero su postura era competitiva, ya estaba evaluando a Kallen. Kallen, por su parte, escuchaba con calma, sus respuestas eran breves y mesuradas. No parecía impresionado por Liam ni intimidado. Él simplemente estaba presente. Y entonces, como si sintiera el peso de mi mirada, apartó la suya de Liam y me miró al otro lado de la sala abarrotada. No fue un dramático cruce de miradas al estilo de las películas. Fue una mirada silenciosa e inquisitiva. No sonrió. Simplemente sostuvo mi mirada durante un instante que se prolongó, suspendido en el tiempo. En esa única mirada, no me sentí evaluada ni poseída. Me sentí vista. Fue tan desconcertante, tan inusual, que fui la primera en apartar la vista, con el corazón latiéndome con fuerza por una razón que nada tenía que ver con Liam. «Quieta, chica», bromeó Chloe con una sonrisa pícara. «Esa parece problemática». «De la buena». «No seas ridículo», murmuré, dando otro trago de champán. Pero la semilla ya estaba sembrada. La noche transcurrió. Cumplí con mis obligaciones entablando conversaciones triviales, aceptando halagos vacíos sobre mi vestido, mi cabello, la fiesta. Todo el tiempo, era muy consciente de la presencia de Kallen. No lo busqué, pero mis sentidos estaban sintonizados con su frecuencia. Escuché su risa baja y suave proveniente de un grupo cercano, un sonido genuino y espontáneo. Lo vi retirarse cortésmente de una conversación con una mujer que claramente estaba coqueteando con modales educados pero firmes. Era un misterio, un oasis de calma en el turbulento mar de ego de Liam. Fue durante un momento de calma, cuando estaba un instante sola cerca de la mesa de postres, que se acercó. «Feliz cumpleaños a Lara». Oír mi nombre en sus labios fue una sorpresa. Sonaba diferente. Más sustancioso. Me giré y lo encontré más cerca de lo que esperaba. De cerca sus ojos eran de un sorprendente color avellana, con destellos verdes y dorados alrededor de pupilas oscuras. Tenía una pequeña y tenue cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Gracias», dije con voz entrecortada. «Lamento que me pongas en desventaja». «Sabes mi nombre, pero», Kallen aclaró. Liam había sido muy minucioso en sus presentaciones anteriores. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está muy orgulloso de ti». No había malicia en su tono, pero la frase quedó suspendida en el aire, cargada de significado. «Orgulloso como uno lo está de un caniche premiado». «Organiza unas fiestas estupendas», dije desviando la conversación, señalando vagamente la opulencia que nos rodeaba. La mirada de Kallen no se apartó de mi rostro. «¿En serio? Parece un poco formal para un cumpleaños. ¿Dónde está la espontaneidad? La diversión». Sus palabras calaron tan hondo que casi dolieron. «Yo no estoy segura de que la diversión esté en los planes para esta noche». Tomó un macarón de una bandeja altísima y lo examinó con ojo crítico. «Una lástima. Los cumpleaños deberían ser divertidos. Y pastel, sobre todo pastel. De esos que te dejan empalagoso, un poco demasiado dulces». Esta vez no pude evitar sonreír de verdad. Creo que el chef que trajeron de París podría ofenderse. «Hay cosas por las que vale la pena ofender a un chef francés», dijo, arrugándose los ojos. Iba a decir algo más cuando la voz de Liam resonó en el aire, aguda y posesiva. «A Lara. Aquí está. El pastel está listo». Liam se acercó a grandes zancadas, me rodeó la cintura con un brazo y me atrajo firmemente hacia él. Una clara señal para Kallen. «Kallen, veo que ya conociste al invitado de honor. No la acapares ahora. El evento principal está a punto de comenzar». La expresión de Kallen se suavizó, adoptando una máscara de cortesía. «Por supuesto. Fue un placer, Lara. Feliz cumpleaños». Asintió levemente y se mezcló entre la multitud. Liam lo observó marcharse con la mandíbula tensa. Un tipo raro. Brillante con la IA pero sin tacto social. «Venga, cariño. Es hora de apagar las velas». Me condujo hacia el centro de la azotea, donde se alzaba una monstruosa construcción de 5 pisos, un reluciente edificio de azúcar y fondant.
Era magnífica y completamente desalmada. La multitud se arremolinó a su alrededor, alzaron sus teléfonos y una nauseabunda sensación de pavor se instaló en mi estómago. Ese era el momento culminante. La cúspide de la actuación. La novia, sonriente y agradecida, pidiendo un deseo bajo la mirada adoradora de su novio perfecto. Pero mientras permanecía allí, con la luz parpadeante de las velas danzando ante mis ojos, supe que mi deseo ya estaba cambiando. Ya no era una esperanza pasiva de que las cosas mejoraran. Era una súplica silenciosa y desesperada por una vía de escape. Necesitaba fuerzas para abandonar esa jaula dorada, aunque significara volar hacia lo desconocido. Respiré hondo con la canción de cumpleaños resonando en mis oídos, y me preparé para apagar las llamas, sin saber que el fuego verdadero estaba a punto de encenderse. El coro de cumpleaños feliz me envolvió, una mezcla disonante de sinceridad por parte de unos pocos y de mera formalidad por parte de la mayoría. Las luces de las cámaras de decenas de teléfonos me parecían rayos de interrogatorio, inmovilizándome. Estaba frente al pastel colosal, un ridículo monumento a la riqueza de Liam, no a mi alegría. Era de vainilla con coulis de frambuesa, el favorito de Liam, no el mío. Habría elegido chocolate negro, algo con cuerpo y un toque amargo. Mi mirada recorrió los rostros sonrientes y expectantes. Chloe irradiaba felicidad con el móvil apuntándome, su sonrisa era un auténtico destello de luz en la iluminación artificial. Entonces mi mirada se detuvo en Kaelan Thorne. No estaba cantando. Simplemente me observaba, con la cabeza ligeramente ladeada y una expresión indescifrable en el rostro. No era lástima. Era más bien reconocimiento. Como si pudiera ver los hilos invisibles que Liam movía, haciéndome bailar como una marioneta. Aparté la mirada, concentrándome en el bosque de velas. Pide un deseo a Lara. ¿Pero qué quedaba por pedir? ¿Una vida diferente? ¿El valor para marcharme? Mis pensamientos eran un torbellino caótico, una tormenta de 5 años que por fin alcanzaba su punto álgido. Me incliné hacia adelante, respiré hondo y soplé. Un grito de júbilo resonó cuando las llamas se extinguieron en una nube de humo. La parte performativa inmediata había terminado. Sentí un gran alivio. Ahora solo quedaba pastel. Podía sobrevivir al pastel. Liam dio un paso al frente con la pala plateada reluciente en la mano. Les dedicó a los presentes su característica sonrisa, lista para la foto. Muy bien, chicos. Llegó el momento de que la cumpleañera recibiera la primera rebanada. Ese era el guión. Él cortaría un trozo, me daría un pequeño bocado, yo reiría dulcemente y luego el personal se encargaría. Sencillo. Predecible. Seguro. Pero entonces su mirada se desvió por encima de mi hombro y su sonrisa cambió. Se volvió más afilada, más depredadora. Seguí su mirada y se me heló la sangre. Isabella Rossi estaba allí, una visión vestida de seda carmesí, una estrella en ascenso en el mundo del arte, una figura de la alta sociedad y la obsesión más reciente y persistente de Liam. Reía con una risa tintineante y artificial, apoyando la mano en el brazo de un anciano galerista. Pero sus ojos estaban fijos en Liam y en ellos se proyectaba un desafío, la promesa de algo salvaje y emocionante, algo que una relación estable de 5 años no ofrecía. Vi el cálculo en los ojos de Liam en ese segundo aterrador e indefinido. Vi la necesidad desesperada de impresionar, de demostrar que no era solo un traje, que podía ser espontáneo, arriesgado, divertido. Necesitaba un gran gesto para captar su atención, para demostrarle que él era el alfa en esa habitación, en esa relación, en mi vida. Y yo, su novia plácida y predecible, era el complemento perfecto. El servidor de pasteles cayó con estrépito sobre la mesa, olvidado. No, susurré una súplica desesperada y silenciosa que se perdió entre el murmullo de la multitud. Mis músculos se tensaron, listos para retroceder, pero era demasiado tarde. Era como ver un accidente automovilístico a cámara lenta, completamente impotente para detenerlo. Su mano, la que había sostenido la mía durante 2 funerales familiares, la que había enjugado mis lágrimas tras sus duras palabras, se hundió en el último piso de aquel hermoso e insulso pastel. El tiempo pareció distorsionarse. Las risas y la charla se desvanecieron en un zumbido sordo en mis oídos. Vi cómo la sonrisa de Chloe se desvanecía, reemplazada por un horror desbordante.
Vi cómo Calen se ponía rígido, su expresión se endurecía en algo frío y peligroso. Y entonces el mundo estalló en una explosión de bizcocho de vainilla, coulis de frambuesa y crema de mantequilla. El impacto fue brutal. No fue un simple roce, fue una bofetada. Un golpe seco y directo de pastel y glaseado que me estampó en la cara con tanta fuerza que me hizo sacudir la cabeza hacia atrás. La masa azucarada me llenó las fosas nasales, y mi boca me obstruyó las pestañas. La esquina afilada de la base del pastel se clavó en mi pómulo. Por un instante reinó el silencio absoluto. Un vacío atónito sin aliento. Entonces resonó una risa aguda y solitaria, la de Isabella. Le siguieron unas risitas nerviosas e inseguras entre la multitud, que se apagaron rápidamente al asimilar lo que acababa de suceder. Me quedé allí paralizado, sin poder respirar, sin poder ver. El pastel estaba frío y empalagoso, una dulce tumba. Mi vestido, una delicada gasa de seda color marfil que me había costado más que mi primer coche, estaba arruinado, salpicado de un rosa y un rojo chillones. Pero el shock físico no era nada comparado con la devastación emocional. La humillación absoluta. La aniquilación total de mi dignidad, frente a todas las personas importantes de nuestro entorno. Me había reducido a un chiste, a una payasada en su desesperado intento por llamar la atención de otra mujer. El silencio se prolongó denso y asfixiante. Oí la voz de Liam, fuerte y resonante, rebosante de una alegría forzada. Venga, chicos. Es una broma. Una tradición de cumpleaños en mi familia. Relájate. Está bien, ¿verdad, cariño? Está bien. Esas dos palabras fueron el golpe final, el más devastador. No fueron una disculpa. Eran una orden. Él me decía, les decía a todos cómo se suponía que debía sentirme. Cómo se suponía que debía reaccionar. Se suponía que debía reírme, ser una buena deportista, justificar su crueldad como algo divertido. Pero no estaba bien. Lentamente, mecánicamente, levanté las manos. Me limpié los ojos empañados por las lágrimas y el glaseado, para no perder la vista. Parpadeé y la vista se me aclaró. La primera persona que vi fue Chloe. Su rostro palideció de furia, sus manos se apretaron en puños. Dio un paso al frente, pero yo negué levemente con la cabeza, casi imperceptiblemente. Ahora no. Mi mirada recorrió entonces a la multitud. Vi un caleidoscopio de expresiones, lástima, sorpresa, diversión, vergüenza. Y entonces encontré a Liam. Estaba radiante abrazando a un compañero de su equipo de rugby, con un aire de rey del castillo. No parecía arrepentido. Parecía triunfante. Había impresionado a Isabella. Pude verla sonriéndole con un nuevo brillo de aprecio en los ojos. Nuestras miradas se cruzaron y su sonrisa no flaqueó. Era una sonrisa que decía, ¿ves? Te dije que todo saldría bien. Ahora, haz tu parte. Y en ese instante algo dentro de mí se rompió. No en pedazos, sino en algo nuevo. Algo duro, nítido y claro. La antigua Alara, la que buscaba su aprobación, la que temía su disgusto, la que creía merecer esas pequeñas correcciones, murió en esa tumba azucarada y humillante. La nueva Alara respiró hondo y despacio. El aroma a vainilla y frambuesas le produjo náuseas de repente. No grité. No lloré. No hice un berrinche. Simplemente me di la vuelta. Con una quietud que parecía más poderosa que cualquier arrebato, comencé a caminar. Me alejé del pastel, de la multitud, de Liam. Me moví entre los invitados que se apartaban, un fantasma con un vestido de seda deshilachado, dejando a mi paso un rastro de migas y un silencio atónito. Volví a oír la voz de Liam, y por fin me invadió una nota de confusión. ¿Alara? Oye, ¿a dónde vas? Era una broma. No miré atrás. El único sonido al atravesar las puertas de cristal y adentrarme en el silencio aséptico del ático fue el nítido y seco clic de mis tacones sobre el suelo de mármol, y el clic aún más agudo y definitivo de la cerradura de mi alma, que giraba para siempre. Las puertas del ascensor se cerraron, amortiguando el lejano y caótico murmullo de la fiesta. En el repentino y aséptico silencio, el único sonido era la respiración entrecortada y el suave tintineo de la crema de pastel que goteaba de mi barbilla al suelo de latón pulido.
Me quedé mirando mi reflejo en las paredes espejadas. Un desconocido me devolvió la mirada. Un payaso grotesco con aspecto de azúcar, con los ojos muy abiertos y llenos de sorpresa. Mi peinado, cuidadosamente elaborado, parecía un casco rígido y pegajoso. Mi maquillaje era una acuarela arruinada de rímel, base y salsa de frambuesa. El lado izquierdo de mi cara, donde había impactado la base del pastel, ya empezaba a palpitar con un dolor sordo e insistente. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. No lloraban. Simplemente estaban vacíos. La humillación era demasiado profunda para las lágrimas. Fue como una explosión nuclear que me había calcinado por dentro, dejando un paisaje llano y ceniciento. El ascensor descendió. Din. El ático. Din. El vestíbulo privado. Mi cuerpo se movió en piloto automático. Salí del ascensor, crucé el frío mármol de la amplia entrada y entré en el vasto y minimalista salón que nunca me había parecido un hogar. Era el territorio de Liam. Todo ángulos agudos, metales fríos y muebles caros e incómodos. No había fotos personales, ni proyectos artísticos desordenados, ni rastro mío más allá de las pocas piezas de diseño que él había aprobado. Era una sala de exposición y yo había sido su principal atractivo. Caminé directamente al baño de visitas, evitando la suite principal que compartíamos. No podía soportar ver esa habitación, la cama, el armario donde mi ropa colgaba pulcramente junto a la suya. Una colección cuidadosamente seleccionada de la mujer que él quería que fuera. Bajo la luz blanca y cruda del baño, el daño era aún más evidente. Una tenue marca roja florecía en mi pómulo. Me veía destrozada. Abrí el grifo y el agua rugió en la habitación silenciosa. No volví a mirarme al espejo. Me incliné sobre el lavabo y empecé a lavar. Froté el pastel, descongelando la vergüenza. El agua salió rosada, luego blanca y turbia. Me restregué la piel hasta que me ardía y me picaba, pero no lograba quitarme esa sensación, ese residuo pegajoso y empalagoso de su traición. Cuando mi rostro estuvo limpio al descubierto, levanté la vista. La mujer del espejo estaba pálida, con los ojos hundidos por la conmoción. Pero había una nueva tensión alrededor de su boca, una determinación férrea que nunca antes había mostrado. Él creía que yo estaría bien. Ese pensamiento resonaba en mi cabeza como un tambor, cada vez más fuerte e insistente. Pensó que me reiría. Pensó que me recompondría y volvería, algo avergonzada pero finalmente sumisa. Pensó que mi amor por él, mi dependencia de él, era tan absoluta que soportaría cualquier insulto, cualquier humillación. Y lo más aterrador fue que hace una semana, habría tenido razón. Pero no esta noche. Salí del baño y entré en el vestidor que da al recibidor, el que se usa para los abrigos de invitados. Ignoré las filas de ropa de abrigo cara de Liam y fui directo al fondo, a una vieja y polvorienta bolsa de lona que había usado para la ropa del gimnasio en una vida que parecía de otra época. Era lo más sencillo y menos propio de Liam que pude encontrar. Entonces comencé a moverme con un propósito que desconocía. No me interesaban los vestidos de diseñador, los bolsos ni las joyas. Eso eran trofeos, pago por servicios prestados. Fui al pequeño cajón cerrado con llave de mi vestidor, ese al que Liam llamaba burlonamente mi caja de la nostalgia. Nunca había mostrado interés alguno en su contenido. Usé una horquilla para forzar la cerradura barata, una técnica que me había enseñado mi compañera de piso de la universidad, una mujer a la que Liam consideraba una mala influencia. Dentro estaban los objetos de la verdadera Alara. El relicario de mi abuela. Un montón de cartas de Chloe escritas durante los veranos que pasamos separados. Una pequeña maceta de barro que hice en una clase de cerámica, torcida y perfecta. Una memoria USB con mi portafolio digital, los ensayos de historia del arte y los planes para la galería que había redactado y abandonado. Mi pasaporte. La tarjeta de débito de una cuenta de ahorros secreta que había estado financiando durante 2 años con pequeñas cantidades de un trabajo freelance de autenticación de arte que Chloe me había conseguido. No tenía mucho, pero era mío. Vacié el cajón en la bolsa de lona. Luego fui a mi armario y saqué la ropa que Liam odiaba. Unos vaqueros cómodos y gastados, unas camisetas de grupos musicales desteñidas, un jersey grueso de punto que mi madre me había hecho antes de morir. Yo práctica y cómoda.
Me cambié el vestido de seda estropeado, dejándolo en el suelo, hecho un triste montón brillante. La suavidad del algodón de la camiseta contra mi piel limpia me hizo sentir como en casa. Mi teléfono vibraba sin cesar en el pequeño bolso de mano que llevaba. Lo saqué. La pantalla estaba inundada de notificaciones. Liam, 12 llamadas perdidas. Chloe, 25 llamadas perdidas, 15 mensajes de texto. Un número conocido. Un mensaje nuevo. Abrí primero los mensajes de Chloe. Chloe, Elara, ¿dónde estáis? ¿Estáis bien? Chloe, voy a matarlo. Te lo juro por Dios. Tengo un cuchillo de mantequilla, y no dudaré en usarlo. Chloe, por favor, respóndeme. Estoy muy preocupada. Chloe, la fiesta es un desastre. Intenta disimular, pero todos están horrorizados. Caelan Thorne parecía a punto de arrancarle la cabeza a Liam. Chloe, solo dime que estás a salvo. Iré a buscarte. Donde sea. Cuando sea. Un sollozo se me atascó en la garganta, pero lo reprimí. Escribí una respuesta rápida. Yo estoy a salvo. Estoy en el ático. Me voy. No hagas ninguna tontería. Te llamo pronto. Lo prometo. Entonces abrí el mensaje del número desconocido. Desconocido, soy Caelan Thorne. Chloe me dio tu número. Solo quería decirte que lo que pasó fue inaceptable. Si necesitas algo, un lugar a donde ir, alguien con quien hablar, por favor, no dudes en decírmelo. Se me cortó la respiración. Caelan, el hombre silencioso de ojos tormentosos. Lo había visto todo y no se había reído. Se había enfadado por mí. Un extraño y cálido destello, una conexión de gratitud, se encendió en el páramo helado que había dentro de mí. Guardé su número pero no le respondí. Todavía no. Finalmente escuché uno de los mensajes de voz de Liam. Su voz era una mezcla de irritación y calma forzada. Alara, por Dios, ¿dónde te metiste? Era una broma. Todo el mundo pregunta por ti. Estás armando un escándalo. Sube, limpia y arreglemos la noche. Isabella cree que estás exagerando. No seas tan sensible, cariño. No seas tan sensible. Esa frase fue la clave que desbloqueó la última cadena. Era lo que siempre decía cuando me lastimaba. Cuando criticaba mi peso, a mis amigos, mis ambiciones. Cuando olvidó mi cumpleaños hace 2 años por una reunión de negocios importante. No te lo tomes tan a pecho. Borré el mensaje de voz. Bloqueé su número. El último paso. Abrí mi portátil y accedí a la unidad compartida en la nube donde guardábamos todas nuestras fotos. 5 años de mi vida. Vacaciones, fiestas, viajes. Las vi todas y por primera vez, no vi amor ni felicidad. Vi una actuación. Mi sonrisa siempre era demasiado forzada. Mis ojos nunca llegaban a la lente de la cámara. Era un fantasma en mi propia vida. Seleccioné todos los archivos, miles de ellos, y los moví a la papelera. Luego la vacié. Fue simbólico, pero sentí que era necesario. Una política de tierra arrasada digital. Me colgué la bolsa de lona al hombro. Era ligera. Toda mi vida, la que de verdad importaba, cabía en una maleta. La idea me aterraba y me emocionaba a la vez. Eché un último vistazo al ático. Los ventanales que iban del suelo al techo mostraban la ciudad resplandeciente, la misma vista que 1 hora antes me había parecido una prisión. Ahora se abría ante mí como un mapa de posibilidades. Salí del ático y cerré la puerta suavemente tras de mí. No lo cerré de golpe. Mi salida fue tranquila. El drama lo había protagonizado él. Mi partida fue una última frase silenciosa. En el ascensor, bajando al vestíbulo, llamé a la única persona en la que confiaba plenamente. Chloe, dije con una voz sorprendentemente firme. Ya salí. ¿Puedo ir a tu casa? Su respuesta fue inmediata. Ya estoy en el auto dando vueltas a la manzana. Estaré en la entrada principal en 60 segundos. No se muevan.
Las puertas del ascensor se abrieron al opulento vestíbulo. El conserje nocturno miró con curiosidad mi bolsa de viaje y mi ropa informal, pero no dijo nada. Salí por las puertas giratorias y sentí el aire fresco de la noche. Un instante después, el destartalado Volkswagen Beetle rojo cereza de Chloé frenó en seco junto a la acera. Saltó del coche con el rostro desencajado por la furia y la preocupación, y corrió alrededor para abrazarme con fuerza, casi hasta las costillas. «¿Estás bien?», susurró con vehemencia en mi pelo. «¿Estás bien? Vamos a mi casa. Tengo helado, whisky y un plan detallado que incluye cucharas oxidadas y las partes íntimas de Liam». Por primera vez desde que me estampé el pastel en la cara, sentí una emoción genuina. No era felicidad. Era el primer atisbo de seguridad, de ser vista no como una posesión, sino como una persona. Al deslizarme en el asiento del copiloto de su desordenado y familiar coche, eché una última mirada a la torre resplandeciente que había sido mi hogar. No sentí nada. Ya me había ido. El apartamento de Chloé era un hermoso y caótico desorden. Lienzos apoyados contra las paredes, esculturas a medio terminar compartiendo espacio con envases de comida para llevar, y libros apilados en torres precarias sobre cualquier superficie disponible. Era la antítesis del aséptico ático de Liam, y olía a trementina, café y hogar. En el momento en que la puerta se cerró tras nosotros, se rompió la represa. El shock que me había mantenido firme como una coraza empezó a resquebrajarse y un violento temblor me sacudió el cuerpo. Estaba de pie en medio de su sala, aferrada a mi bolsa de viaje, temblando tanto que me castañeteaban los dientes. Chloé no dijo ni una palabra. Me condujo hasta su mullido sofá, me cubrió los hombros con una manta de ganchillo y me puso en las manos un gran vaso de líquido ámbar. «Bebe», me ordenó en voz baja. Obedecí. El whisky me quemó la garganta, un calor reconfortante y acogedor que poco a poco empezó a disipar los temblores helados. Tomé otro sorbo y luego otro, hasta que el vaso quedó vacío y el temblor se redujo a un leve temblor en mis manos. Le empecé a decir, pero las palabras no me salían. «¿Cómo pudiste expresar semejante traición?» «Lo sé», dijo Chloé con la voz quebrada por la emoción. Se sentó a mi lado, abrazando sus rodillas contra el pecho. Lo vi todo, al aire. Vi su rostro cuando miró a Isabella. Era calculador. Fue vil. Creía que estaría bien, susurré la frase que se había convertido en mi mantra de horror. Es un idiota narcisista que jamás se ha planteado que tenga sentimientos independientes de los suyos, espetó. Pero escúchame. Lo que hizo. Eso no fue solo una canallada. Fue abuso. Abuso público, humillante y psicológico. No tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es toda suya. Todos lo vieron. ¿De verdad? Mi voz se apagó. Se estaban riendo. Unos cuantos idiotas nerviosos se rieron medio segundo antes de darse cuenta de que no era algo consensuado. El resto estaba avergonzado. Vi la cara de la señora Van Horn. Parecía que se había tragado un bicho. Y Caelan Thorne. Dios mío, pensé que le iba a dar un aneurisma. De hecho, dio un paso hacia Liam antes de que su amigo lo detuviera. Su mensaje seguía grabado en mi pantalla. Me había escrito. Chloé arqueó las cejas. ¿En serio? El típico tipo fuerte y silencioso se mueve rápido. ¿Qué dijo? Saqué el móvil y se lo enseñé. Lo leyó y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Ellos. Retiro oficialmente mi declaración de que él es problemático. Es un maldito caballero con una armadura ligeramente arrugada. Deberías responder. ¿Y qué? Gracias por no disfrutar de mi humillación pública. ¿Qué tal si simplemente te doy las gracias por tu preocupación? Estoy bien. No te compliques. Evalúa la reacción. Ella me dio un codazo. Vamos. Un pequeño respiro del abismo de la desesperación sienta bien al alma. Con cierta vacilación, le escribí un mensaje a Caelan. Gracias, Caelan. Qué amable. Estoy a salvo y con una amiga. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Me dio un vuelco el corazón. Caelan. Me alegra oír eso.
Dicho sea de paso, él perdió mucho respeto esta noche. Y tú te lo ganaste. Por la forma en que te marchaste. Fue lo más impactante que he visto en mucho tiempo. Le mostré la respuesta a Chloe. Ella se abanicó la cara dramáticamente. Bueno, amigo. No solo siente lástima por ti, sino que está impresionado. Eso es lo bueno. Una leve y frágil calidez floreció en mi pecho. Él vio la fuerza en mi partida, no la debilidad en mi huida. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi madre. Suspiré y contesté. Alara, cariño, acabamos de recibir una llamada muy extraña de Liam. Dice que tuviste una especie de crisis en tu fiesta y saliste corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Podía oír la preocupación en su voz, pero también la sutil presión por calmar las cosas. Mis padres adoraban a Liam. Era hijo de una familia adinerada de abolengo, un buen proveedor. Nunca llegaron a comprender del todo mi silencioso descontento. Respiré hondo. Mamá, Liam no te contó toda la historia. Para impresionar a otra mujer, en broma, me estampó toda mi tarta de cumpleaños en la cara con todas sus fuerzas delante de 200 personas. Al otro lado de la línea reinó un silencio atónito. ¿Qué? Eso no puede ser. Liam jamás haría algo así. Sí, lo hizo. Mamá, tengo un moretón en la cara por eso. Fue humillante. Y cuando no me hizo gracia, me dijo que era demasiado sensible y que estaba montando un numerito. Así que me fui. Para siempre. Otro silencio, esta vez más largo. Oh, Alara, dijo finalmente con voz suave y una comprensión que comenzaba a manifestarse. Mi pobre niña. ¿Dónde estás? Estoy en casa de Chloe. Bien. Bien. Quédate ahí todo el tiempo que necesites. Había una nueva firmeza en su voz ahora. Tu padre y yo hablaremos con él. No, mamá. No lo hagas. Se acabó. Ya no quiero hablar más. Simplemente ya no quiero más. Seguimos hablando unos minutos más, y la dinámica cambió para siempre. Ya no era su niña pequeña atrapada en una relación problemática. Era una mujer que había puesto fin a todo. Pasé los 2 días siguientes en una burbuja protectora creada por Chloe. Comimos comida basura, vimos programas de televisión pésimos y ella me dejó hablar, llorar y desahogarme. Ni una sola vez me dijo te lo dije, aunque tenía toda la razón. A la tercera mañana, desperté en su sofá cama y la angustia abrumadora había sido reemplazada por un propósito claro y frío. Necesitaba un plan, uno de verdad. Desbloqueé el número de Liam, preparándome para una avalancha. Y llegó de inmediato. Decenas de mensajes que oscilan entre la ira, las súplicas y la condescendencia. Liam, Alara, esto es ridículo. Se comportan como niños. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos. Liam, lo siento, ¿de acuerdo? Me pasé de la raya, lo tienes que admitir que estás exagerando. Liam, Isabella no significa nada para mí. Fue una tontería. Liam, tus cosas están aquí. Tu vida está aquí. No puedes esconderte en casa de Chloe para siempre. Liam, la gente está hablando. Estás dañando mi reputación. El último me hizo reír a carcajadas. Claro. Siempre se trataba de él. No respondí a ninguno. En cambio, llamé a mi banco para confirmar que mis ahorros secretos estaban a salvo. Llamé a una abogada que Chloe me recomendó, una mujer tenaz llamada Brenda, especializada en separaciones con alto patrimonio y mucha conflictividad. El incidente del pastel es oro puro, dijo Brenda con tono directo durante nuestra breve consulta telefónica. Demuestra un patrón de abuso psicológico y humillación pública. Será de gran ayuda para la orden de alejamiento. La orden de alejamiento. Las palabras fueron tan definitivas, tan serias, pero al pensar en los mensajes cada vez más intensos, supe que era necesaria. Liam no conocía límites que no estuviera dispuesto a cruzar. Yo me encargaré de redactar los documentos, continuó Brenda. Citaremos la agresión con el pastel y el acoso posterior. También solicitaremos la división de bienes.
¿Tienes una lista de lo que aportaste a la relación? Solo mi deuda estudiantil, dije con ironía, que él pagó. Considéralo un regalo. No te preocupes, Lair. Te sacaremos de aquí sin problemas. Después de colgar, me sentí más ligero. Ahora tenía un ejército. Chloe, una abogada implacable, y mi propia columna vertebral recién recuperada. Estaba mirando por la ventana de Chloe, tomando sorbos de café y pensando en escribirle un mensaje a mi antiguo profesor sobre un posible trabajo, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. ¿Alara? Soy Kailin Thorne. Espero que no te moleste que llame. Su voz era un barítono bajo y tranquilo, y me produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Kailin. Hola. Sí, está bien. No te entretengo mucho. Solo. Quería saber cómo estás. Voy. Sobrellevándolo, dije sorprendida por mi propia sinceridad. Hay momentos mejores que otros. Pero estoy elaborando un plan. Bien, dijo, y pude percibir la sonrisa en su voz. Me alegra oír eso. El motivo de mi llamada, y siéntase libre de decir que no, es que tengo una propuesta para usted. Me tensé ligeramente. ¿Una proposición? ¿Iba a ser una oferta por lástima? ¿O algo peor? Pareció percibir mi vacilación. Es estrictamente profesional. Mi empresa Etelgard se está expandiendo al mundo del arte. Estamos desarrollando tecnología para el seguimiento de la procedencia y la detección de falsificaciones. Necesito un consultor. Alguien con ojo clínico y un profundo conocimiento de la historia del arte, ajeno a los círculos de poder tradicionales. Chloe mencionó que estabas buscando trabajo y tu currículum es impresionante. Me quedé sin palabras. Esto no era lástima. Era una tabla de salvación. Una oportunidad real y tangible para usar mi título y construir algo para mí mismo. Yo. No sé qué decir. Dime que vendrás a mi oficina mañana. Hablemos. Sin presiones. Solo una conversación. Pensé en los mensajes de Liam, en su creencia de que yo era indefensa sin él. Pensé en mi portafolio lleno de polvo y en los sueños que había guardado. Sí, dije con voz firme. Sí, me gustaría. Solo envíame los detalles. Lo haré. Y Alera también. Hizo una pausa. Si sirve de algo, tengo muchas ganas. Al terminar la llamada, me miré en la pantalla oscura del televisor. La expresión de vacío había desaparecido. En su lugar, un destello de anticipación, de emoción. Liam me había lanzado un pastel para impresionar a otra mujer, creyendo que así demostraría su poder. Pero su humillación desencadenó una serie de acontecimientos que me estaban dando todo lo que él nunca quiso que tuviera: mi libertad, mi carrera y el comienzo de una relación basada en el respeto, no en la posesión. La venganza, empezaba a comprender, no sería algo que buscaría activamente. Sería mi éxito. Y ya estaba comenzando. Las oficinas de Etelgard no se parecían en nada a la fría e imponente torre que albergaba Archertech, ubicada en un almacén reconvertido en una zona revitalizada de la ciudad. El espacio era abierto, inundado de luz natural que entraba por enormes ventanales industriales y vibraba con una energía tranquila y creativa. Había escritorios blancos repletos de complejos algoritmos, pero también obras de arte moderno y exuberantes plantas. Parecía un lugar donde nacían las ideas, no solo donde se ejecutaban. Estaba de pie en el vestíbulo con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Llevaba mi propia ropa, un sencillo vestido negro de buen corte y una chaqueta, un conjunto que me hacía sentir profesional, pero que era completamente mi elección, no el estilo que Liam aprobaba. Fue algo pequeño, pero me pareció importante. Una joven con las puntas del pelo moradas y un piercing en la nariz me saludó con una cálida sonrisa. Alara, Calen te está esperando. Por aquí. Me condujo a través del espacio diáfano. Alcancé a oír fragmentos de conversación sobre redes neuronales y pigmentación renacentista. Era embriagador. La oficina de Calen era un cubo acristalado en la esquina, con una vista impresionante del río. Estaba de pie junto a una pizarra blanca, estudiando un diagrama complejo de espaldas a mí.
Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta gris de manga larga remangada hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Parecía más un escultor que un texio. Se giró al vernos entrar y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que le llegó hasta los ojos, arrugándoles la piel en las comisuras. «Alara. ¿Viniste?» «Sí», dije con voz agradecida y firme. «Gracias por la invitación». Señaló un sillón de aspecto cómodo frente a un escritorio moderno y minimalista. «Siéntese, por favor. ¿Te apetece algo? ¿Un té? Un café estaría genial». «Solo». Asintió a su asistente, quien desapareció. Se sentó en la silla junto a la mía, no detrás de su escritorio, un gesto que inmediatamente me tranquilizó. No estaba dando un discurso, estaba conversando. Entonces empezó a reclinarse y a cruzar un tobillo sobre la rodilla. «¿Cómo estás de verdad?» La franqueza de la pregunta me desconcertó. Estaba preparado para hablar de historia del arte y de mi currículum. No estaba preparada para que a alguien le importara la respuesta. «Estoy buscando soluciones», dije, optando por la honestidad. Algunos días se tratan de reuniones con abogados y órdenes de alejamiento. Otros días consisten en recordar quién soy sin los últimos 5 años de mi vida. Asintió con expresión seria. «Brenda Chow es la mejor. Estás en buenas manos». Claramente había hecho su tarea. «Por lo demás, por lo que vi, eres una persona con una resiliencia extraordinaria». Alejarse de eso con la frente en alto requirió más fortaleza de la que posee la mayoría. Sus palabras fueron como una bomba. No estaba elogiando mi apariencia ni mis habilidades sociales. Estaba alabando mi fuerza. Fue una experiencia nueva. «Gracias», dije en voz baja. «Eso significa mucho». Llegó el café y lo saboreamos en un cómodo silencio durante un momento antes de que cambiara de tema. «Bien, vamos al grano». El nuevo proyecto de Etelgard, Artemis, es una IA forense para el mundo del arte. Su objetivo es crear un sistema capaz de analizar imágenes de alta resolución de una pintura, compararlas con una base de datos global de materiales, técnicas de pincelada e información histórica, y detectar posibles falsificaciones o atribuciones erróneas con una precisión del 99,9%. La tecnología es sólida. Lo que nos falta es la comprensión humana, matizada, del arte. El contexto, la historia, el alma de la obra. Ahí es donde entras tú. Me miró con sus ojos color avellana brillantes de pasión. Necesito a alguien que me ayude a entrenar la IA para que haga las preguntas correctas. ¿Por qué un falsificador usaría este pigmento en particular? ¿En qué se diferencia el envejecimiento del craquelado en una obra maestra holandesa del de una italiana? Esto no es un trabajo de introducción de datos, Alera. Es una colaboración. Serías el puente entre la fría lógica del código y la cálida, compleja y brillante historia de la creación humana. Me cautivó. Este era el punto de encuentro entre mi pasión y el mundo moderno. Un proyecto con propósito y profundidad. Era todo lo que siempre había deseado y nunca me había atrevido a pedir. Suena increíble, susurré. Mi tesis de maestría versó precisamente sobre el uso de materiales anacrónicos en falsificaciones de obras de maestros antiguos. Una sonrisa lenta y radiante iluminó su rostro. Lo sé. Lo leí. Me quedé boquiabierto. ¿Tú qué? Quería asegurarme de que no te ofrecía esto solo por lástima, dijo con la mirada fija y sin disculparse. Tu trabajo me impresionó mucho antes de conocerte en aquella fiesta. Tu análisis de las obras de la escuela de Rembrandt fue más preciso que el de la mitad de los supuestos expertos con los que he consultado. Tienes un don, Alera. Un don que no se ha aprovechado al máximo. Sentí que me sonrojaba. Nadie se había tomado nunca mi trabajo académico tan en serio, y menos aún Liam, que lo había llamado un pasatiempo encantador. Hablamos durante más de 1 hora. Debatimos las ventajas de la fluorescencia de rayos X frente a la espectroscopia infrarroja para el análisis de la profundidad del dibujo. Discutimos las implicaciones éticas de la autenticación mediante IA y su posible devaluación de los expertos humanos. La conversación fue un intenso duelo intelectual y por primera vez en años, sentí que mi mente cobraba vida.
No fue condescendiente. Escuchó, me planteó retos y respetó mis opiniones. Fue la interacción profesional más estimulante de mi vida. Así que, dijo finalmente con un brillo travieso en los ojos. ¿Te interesa? ¿Estás bromeando? Me reí, una risa genuina y espontánea que incluso a mí me sorprendió. Me interesa muchísimo. Estoy aterrada y emocionada. Bien. Esa es la mejor combinación. Se puso de pie y me ofreció la mano. Bienvenida a Etelgard, Alera. Vamos a construir algo increíble. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido y tranquilizador. Se sentía como una promesa. Al salir de la oficina una hora después, con el contrato firmado en el bolso y la credencial de empleado en la mano, me sentía como si flotara. La ciudad se veía distinta. Los sonidos eran más vibrantes, los colores más intensos. Tenía un trabajo. Un trabajo de verdad, estimulante y significativo que era completamente mío. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. Chloe, ¿y bien? No me dejes con la intriga. ¿Qué tal el señor alto, moreno y trabajador? Sonreí y le respondí. ¿Leíste mi tesis de maestría? Consigue un trabajo. Uno de verdad. Estamos creando una IA para detectar falsificadores de arte. Su respuesta fue una serie de emojis, símbolos de explosión, un microscopio, un bíceps flexionado y un corazón. Lo sabía. Estoy muy orgullosa de ti. Esta noche invito a unas copas para celebrarlo. Mientras caminaba hacia el metro, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Liam. Mi abogado me había aconsejado no bloquearlo del todo todavía, ya que sus mensajes podrían usarse como prueba. Abrí el mensaje. Liam, sé que te estás quedando con Chloe. Esto ya se ha alargado demasiado. Voy a ir esta noche para hablar con ustedes. Tenemos que solucionar esto. La euforia de la mañana se desvaneció, reemplazada por un frío temor. Voy para allá. Sus palabras fueron una amenaza. No estaba preguntando, estaba ordenando. Él seguía creyendo que tenía derecho a acceder a mí para manipularme a su antojo. Me temblaban las manos mientras llamaba a Brenda, mi abogada. Está amenazando con venir al apartamento de mi amiga, dije con voz temblorosa. ¿Se ha presentado la orden de alejamiento?, preguntó ella, con tono formal. Sí, esta mañana. Entonces se va a llevar una sorpresa muy desagradable. No le hagas caso. Si aparece, llama al 911 inmediatamente. Ahora estás protegida por la ley, Alara. Aquí no tiene poder. Colgué y respiré hondo para calmarme. Brenda tenía razón. Ya no era la mujer a la que podía intimidar. La ley me amparaba. Tenía trabajo. Tenía amigos. Tenía una vida. Le envié un mensaje de texto a Chloe para advertirle. Su respuesta fue inmediata y feroz. Chloe le dejó intentarlo. He estado practicando mi gancho de derecha en un saco de boxeo con su cara pegada con cinta adhesiva. Sonreí, pero la ansiedad persistía. El viejo miedo era un fantasma persistente. Me sorprendí revisando mis contactos, con el pulgar suspendido sobre una nueva entrada. Callen. No sé por qué, pero sentí la necesidad de contárselo. Quizá porque había visto al monstruo de cerca. Tal vez porque su serena fortaleza me servía de ancla en mi mundo recién convertido en caos. Con cierta vacilación, escribí un mensaje. Solo para avisar. Liam amenaza con ir a casa de Chloe esta noche. Mi abogado ya se está encargando y estamos preparados. Solo quería que lo supieras. Los 3 puntos aparecieron al instante. Callen. Gracias por avisarme. ¿Quieres que vaya? Tener un testigo a veces puede calmar estas situaciones. La oferta fue tan simple y directa. Sin dramas ni alardes. Solo necesito apoyo. Creo que estamos bien, pero gracias. De verdad. Callen. Entendido. Mi teléfono estará encendido con el volumen alto toda la noche. No lo dudes. Guardé el teléfono y sentí que el nudo en mi estómago se aflojaba.
No estaba sola en esto. Tenía un ejército, y este seguía creciendo. Las reglas del juego habían cambiado. Liam seguía jugando con las viejas reglas, las reglas de la dominación y el control. Pero ahora estaba jugando a un juego nuevo, en un terreno que él ni siquiera sabía que existía. Y por primera vez empezaba a creer que podía ganar. Esa noche en el apartamento de Chloe, se respiraba una tensa expectación. Habíamos pedido comida tailandesa, pero casi intacta se quedó en la mesa de centro. Cada crujido del suelo del viejo edificio, cada voz apagada del pasillo, me ponía el corazón en un puño. Chloe, siempre tan pragmática, había ideado un plan para proteger a Liam. Consistía en colocar un aerosol para avispas junto a la puerta. Tiene más alcance que el gas pimienta. Su cuchillo de cocina más grande estaba colocado estratégicamente en una estantería, simplemente como elemento disuasorio visual. Y su teléfono ya marcaba el 911 con el pulgar sobre el botón de llamada. No se acercará a menos de 3 metros, declaró paseándose por la sala como una fiera enjaulada. He esperado 5 años, una buena razón para darle una rodilla en la entrepierna a ese hombre. A pesar del miedo, tuve que sonreír. Su lealtad inquebrantable era un escudo al que me aferraba. Mi teléfono, que estaba sobre la mesa entre nosotras, se iluminó. Era un mensaje de un número desconocido, pero sabía que era Liam. Probablemente estaba usando un teléfono desechable ahora que el suyo estaba bloqueado. Desconocido. Estoy afuera, Ayera. Déjame entrar. Necesitamos hablar. Se me heló la sangre. Le enseñé el teléfono a Chloe. Ella entrecerró los ojos. Que empiece el espectáculo. Recuerda el plan. Quédate detrás de mí. No abras esa puerta. Eres un fantasma. Sonó el timbre, un sonido estridente e insistente que pareció vibrar hasta los huesos. Chloe se dirigió a la puerta y miró por la mirilla. ¿Está solo?, susurró con aire de suficiencia. Abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta apenas entreabierta. ¿Qué quieres, Liam? Su voz era gélida. Apenas pude ver un destello de él por la rendija. Vestía traje como si acabara de salir de la oficina, y llevaba un ramo de lirios blancos. Mis favoritos. El gesto me pareció obsceno. Chloe, dijo con voz llena de encanto. Un placer verte como siempre. He venido a ver a Ayera. Hazle un favor y dile que estoy aquí. No quiere verte, dijo Chloe secamente. Tienes que irte. Ahora. Su sonrisa se tensó. Esto es entre mi novia y yo. ¿Por qué no te vas y dejas que los adultos hablen? Me enfurecí. Mi novia. Su posesividad, su total falta de respeto por los límites que yo había establecido. Salí de detrás de Chloe y me puse a su vista. Sus ojos brillaron con un destello triunfal. Ayera. Ahí estás. Te ves diferente. Su mirada recorrió con disgusto mis vaqueros y mi camiseta. Dije todo lo que tenía que decir al marcharme, Liam. Lo dije con voz baja pero clara. Tienes que irte. Estás invadiendo propiedad privada. Su máscara de encanto se desvaneció. ¿Invadir propiedad privada? No seas dramático. Esto es un malentendido que ya se ha prolongado demasiado. Le pedí disculpas. Él empujó las flores hacia la rendija de la puerta. Te traje esto. Déjame entrar para que podamos arreglarlo. He tenido una semana horrible por tu culpa. Por mi culpa. La audacia fue asombrosa. No hay nada que arreglar, dije cruzándome de brazos. Estamos rotos. Para siempre. Ahora, por última vez, déjenos en paz. Su rostro se ensombreció. La fachada amable se desvaneció, reemplazada por el hombre frío y petulante que sabía que se escondía tras ella. ¿O qué, Ayera? ¿Vas a llamar a la policía? No te atreverías. Piensa en el escándalo. ¿El escándalo de que te hayan notificado una orden de alejamiento por agredir a tu novia? Intervino Chloe con dulzura. Sí, estamos muy preocupados por ese escándalo. Los ojos de Liam se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué?
Ya la oíste, dije. Se presentó esta mañana. Si te acercas a menos de 150 metros de mí o de mi lugar de trabajo, serás arrestado. Esto, señalé la puerta, es una infracción. Así que sí, llamaré a la policía. Por un momento se quedó sin palabras. De verdad que no creía que me defendería. Pensaba que unos días de enfurruñamiento, un ramo de flores y un poco de culpa bastarían para que volviera a la normalidad. La conmoción se transformó en pura rabia. Su rostro enrojeció con un rubor moteado. Maldita zorra desagradecida, gruñó, alzando la voz hasta un grito que resonó en el pasillo. Después de todo lo que he hecho por ti, la ropa, el ático, la vida que te di, yo te hice. Antes de mí no eras nada. Una don nadie con deudas estudiantiles y sueños tontos e infantiles. Sus palabras pretendían herirme, hacerme sentir inferior. Pero en lugar de lastimarme, me liberaron. Por fin me estaba mostrando al mundo y a mí quién era en realidad. Tú no me creaste, Liam, dije con una calma inquietante. Intentaste destruirme. Y fracasaste. Perdió la compostura por completo. Golpeó la puerta con el puño, haciendo que la cadena tintineara violentamente. Abre esta maldita puerta. Esa era nuestra señal. Chloe no dudó. Pulsó el botón de llamada de su teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora se escuchó entrecortadamente por el altavoz. Si hay un hombre entrando sin permiso en mi apartamento, dijo Chloe con voz sorprendentemente firme. Es el exnovio abusivo de mi amiga. Está gritando y golpeando la puerta. Tenemos una orden de alejamiento vigente en su contra. Por favor, envíen a alguien de inmediato. Dio la dirección. Liam lo oyó todo. La furia en su rostro se transformó en una repentina y angustiada comprensión. Esto era real. Había consecuencias. Te arrepentirás, siseó a través de la rendija de la puerta, con la voz temblando de rabia y miedo. Volverás arrastrándote a mis brazos cuando estés arruinado y solo. Ya verás. Se dio la vuelta y huyó por el pasillo justo cuando se oyó a lo lejos el ulular de las sirenas de la policía. En cuanto se fue, me flaquearon las rodillas. Chloe me sujetó y me guió hasta el sofá. La descarga de adrenalina fue tremenda, me dejó temblando y con náuseas. Lo hiciste, susurró abrazándome con fuerza. Lo enfrentaste. Fuiste una maldita reina. La policía llegó unos minutos después. Declaramos, les mostramos los mensajes de texto y el acta de la orden de alejamiento. Se lo tomaron muy en serio, sobre todo teniendo en cuenta la posición social de Liam. Prometieron visitarlo y hacerle saber las consecuencias de violar la orden. Tras su partida, el apartamento quedó en silencio. El enfrentamiento había terminado. Habíamos ganado. Pero el desgaste emocional fue enorme. Me sentía agotado, vacío. Ver el odio puro en el rostro de Liam, escuchar el veneno en su voz. Fue una escalofriante confirmación de que el hombre al que había amado nunca había existido. Mi teléfono vibró. Era Kailin. Kailin, ¿estás bien? Vi alejarse los coches de policía. Tras el asedio, su simple llamada para saber cómo estaba fue como un salvavidas en medio de la tormenta. No tenía energía para el orgullo ni para fingir. Yo era mala. Él apareció. Llamamos a la policía. Ya se fue. El teléfono sonó en mi mano. Era él. Hola, dijo con voz suave y firme. ¿Quieres hablar de ello? ¿O solo quieres que alguien te acompañe al teléfono mientras respiras? La opción era comprensiva. Me hizo llorar. La segunda, creo. Vale. Así que nos quedamos allí sentados en silencio durante unos minutos. Escuché el suave sonido de su respiración al otro lado de la línea. Un contrapunto rítmico y tranquilizador a mis nervios de punta. No tenía que ser fuerte, ni inteligente, ni valiente. Podía ser simplemente una mujer asustada y cansada, y eso bastaba. Dijo que ante él yo no era nada. Susurré al teléfono, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Calen guardó silencio un instante. Luego habló con voz firme y segura. Se equivoca.
Te encontró como una obra maestra e intentó pintarte encima con sus propios colores mediocres. El hecho de que estés resurgiendo más brillante y espléndida que antes es prueba de lo que siempre estuvo ahí, no de lo que él creó. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de profundo alivio. Me vio. Él sí me vio. Charlamos un rato más de cosas triviales, sobre una nueva exposición de arte en el museo, sobre un bicho gracioso que tenía en el abrigo. Me distraía con delicadeza, alejándome del abismo de mi propia ansiedad. Cuando por fin colgamos, el mundo parecía más seguro. El miedo había desaparecido, reemplazado por un cansancio profundo y agotador. Miré a mi alrededor el caótico y colorido apartamento de Chloé. El insecticida para avispas y el cuchillo de cocina seguían en su sitio, pero el peligro inmediato había pasado. Este apartamento con su arte, su amor y su desorden, era mi santuario. Era todo lo contrario del frío y perfecto ático de Liam. Fue real. Me enfrenté al dragón en la puerta y salí ilesa. Mantuve mi posición, protegida por la ley, por mi mejor amiga y por el apoyo silencioso y constante de un hombre que no pedía nada más que mi bienestar. Liam creía que su ataque me quebraría. Pensaba que aparecer furioso con flores me recordaría cuál era mi lugar. Pero lo único que había hecho era mostrarme mi propia fuerza, y sin querer, me había empujado aún más hacia los brazos de las mismas personas que me estaban ayudando a construir una vida que él jamás podría alcanzar. El arrepentimiento que sentiría ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo, y sería mucho más profundo de lo que jamás podría imaginar. Las semanas que siguieron a la confrontación en el apartamento de Chloé fueron un periodo de reconstrucción intensa y concentrada. Mi vida, antes un camino estrecho dictado por los caprichos de Liam, era ahora un lienzo vasto y en blanco, y por fin yo tenía el pincel en mis manos. Mi trabajo con Caelan en Etelgard fue la piedra angular de esta nueva etapa. Pasábamos los días en su oficina bañada por el sol o en el laboratorio, rodeados de filas de ordenadores que mostraban complejas redes neuronales y escaneos hiperdetallados de pinturas. Ya no era solo un consultor. Yo era su compañero en el proyecto Artemis. Mira, dije una tarde señalando una ampliación de un supuesto Goya. La IA detecta una anomalía en la pincelada de la sombra de la capa. Pero no es una falsificación. Es una restauración posterior. El restaurador fue demasiado brusco, utilizando una técnica de punteado poco común en la época de Goya. La IA tiene razón al desconfiar, pero necesita comprender el contexto de la reparación. Caelan se inclinó hacia mí, rozando mi hombro con el suyo. Un simple contacto casual que ahora me produjo una familiar y cálida sensación. Olía a café y algodón limpio. Así que le proporcionamos una base de datos de trabajos de restauración conocidos, reflexionó, con la vista fija en la pantalla. Hay que enseñarle a distinguir entre mala intención y reparación honesta. Exacto. Se trata de dotar a la IA de la intuición de un historiador del arte. Giró la cabeza apartando la mirada de la pantalla y fijándola en mi rostro. Tu intuición es el recurso más valioso en esta sala. El ambiente entre nosotros, antes profesional y cauto, se había cargado de una suave electricidad tácita. Trabajábamos en sintonía, nuestras mentes estaban alineadas. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más se ablandaba la coraza que protegía mi corazón. Con él, no era la víctima de una ruptura humillante ni una socialité de las páginas de sociedad. Yo era Ayera, la experta en arte. El colaborador. El amigo. Empezamos a tomar café fuera de la oficina. Luego los almuerzos. Nuestras conversaciones se desviaron del trabajo a nuestras vidas. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo costero, cómo construía computadoras con piezas de desecho, su amor por el clima tormentoso y las librerías de segunda mano. Le hablé de mi madre, una artista que murió muy joven, y de cómo su pasión por el color y la forma había moldeado la mía. Le conté cosas que nunca le había contado a Liam. Mis miedos, mis sueños tontos, mi afición por la música mala de los 80. Me escuchó. Me escuchó de verdad. Un sábado me llevó a una pequeña galería escondida que exhibía la obra de un ceramista japonés desconocido. No fue una cita ostentosa ni costosa. Fue tranquila y reflexiva. Me observó mientras examinaba las piezas con una mirada dulce.
Tienes esa mirada que se te pone cuando ves algo que te encanta, dijo en voz baja. Se te ilumina toda la cara. Es como ver a alguien volver a casa. Se me cortó la respiración. Nadie me había mirado jamás con tanta ternura. Mientras tanto, la maquinaria legal seguía su curso. Brenda era un torbellino. Liam, al darse cuenta de que la orden de alejamiento era irrefutable y que yo no estaba fanfarroneando, cambió de táctica. Sus abogados ahora libraban una guerra mezquina y encarnizada por los bienes. Estaba impugnando todo, desde las joyas que me había regalado, que yo no quería, hasta mi derecho a conservar el coche que estaba a mi nombre. Fue agotador y desagradable, pero al menos ocurría en el despacho de un abogado, no en mi casa. Era una batalla que podía librar desde la distancia. Chloe, mi siempre fiel general, me mantuvo al tanto de las repercusiones sociales. La historia del pastel y la posterior orden de alejamiento se habían convertido en el escándalo de la temporada. La reputación de Liam, tan cuidadosamente cultivada, estaba sufriendo un duro golpe. La historia ya no giraba en torno a un novio peculiar y una novia sensible. Se trataba de un hombre poderoso que maltrataba a su pareja y afrontaba las consecuencias. Oí que Isabella Rossi lo dejó plantado, comentó Chloe en Glee Over Brunch un domingo. Resulta que ser tildado públicamente de maltratador no sienta bien, ni siquiera a un multimillonario. ¿Quién eres tú? Me encogí de hombros, haciendo girar mi mimosa. Da igual. Y era cierto. Su mundo, el mundo de los chismes y el arribismo social, me parecía un planeta lejano e irrelevante. Mi mundo estaba aquí, en este café soleado con mi mejor amiga, y en una oficina luminosa con un hombre que me hacía sentir comprendida. Un mes después de empezar mi nueva vida, Callum me invitó a cenar. Una cena de verdad. No un almuerzo de trabajo ni un café. Una cita. Sentía un cosquilleo en el estómago, una emoción nerviosa que no había sentido en años. Llevaba un vestido rojo que me había comprado, un color llamativo y seguro que a Liam le habría horrorizado. El restaurante era un pequeño y acogedor local italiano, con manteles a cuadros y velas colocadas en botellas de Chianti. Era cálido, auténtico y perfecto. Entre pasta y vino tinto, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos, reímos, compartimos cómodos silencios. Se sentía natural. Se sentía bien. Mientras compartíamos un tiramisú de postre, su mano descansaba sobre la mesa cerca de la mía. La electricidad había vuelto una palpable vibración en el espacio entre nuestra piel. Elara, comenzó con voz baja y seria. Sé que tu vida es complicada ahora mismo. Sé que te estás recuperando y jamás querría presionarte ni añadirte más presión. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo respeto profesional. Hacía tiempo que no ocurría. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Lo miré a los ojos color avellana, y vi la sinceridad, la paciencia, la silenciosa fortaleza. Yo también lo siento, susurré, admitiéndolo con una mezcla de terror y liberación. Tengo miedo. Mucho miedo de cometer otro error, de volver a perderme. Él asintió, sin apartar la mirada de la mía. No soy él. No quiero poseerte ni cambiarte ni impresionar a nadie contigo. Solo quiero estar contigo. No importa cuánto tengas que irte. Yo no me voy a ninguna parte. Entrelazó sus dedos con los míos. Su mano estaba cálida, su agarre firme. Era una promesa, una pregunta y una respuesta a la vez. En ese instante, rodeada por el suave bullicio de un restaurante familiar, de la mano de un buen hombre, sentí cómo se derretía el último resquicio de hielo que cubría mi corazón. El miedo aún persistía, pero se veía eclipsado por una naciente alegría llena de esperanza. Así era como debía sentirse. Esta naturalidad. Este respeto mutuo. Esta sensación de ser querido, no tratado con esmero. Más tarde, mientras me acompañaba hasta la puerta de mi nuevo y maravilloso apartamento, que había alquilado con mi sueldo de Etelgard, no intentó besarme. Simplemente apartó un mechón de pelo de mi cara, rozando suavemente mi mejilla con el pulgar. Buenas noches, Alara, dijo con voz ronca, cargada de una emoción que me hizo temblar las piernas. Buenas noches, Kaelin. Lo vi alejarse hasta que desapareció tras la esquina. Me apoyé en la puerta,
y una sonrisa lenta y dichosa se dibujó en mi rostro. Liam había intentado ensuciarme con dulces y halagos, sofocarme con su dominio. Creía haberme borrado de mi vida. Pero allí estaba, en mi propia casa, con el recuerdo del tacto de un buen hombre en mi piel y la emoción de mi carrera en mi corazón, supe la verdad. No me había borrado. Simplemente me había allanado el camino para ser quien era. 6 meses. Me pareció una eternidad. Estaba en el centro del Museo de Arte Moderno de la ciudad, con una copa de champán en la mano, rodeada por el murmullo de admiración de la élite cultural local. Era la inauguración del proyecto Artemis. La noche en que Etelgard presentaría nuestro producto final al mundo, yo ya no era Alara, la novia humillada. Era Alara Vance, consultora principal de historia del arte para Etelgard, co-creadora de un sistema que estaba a punto de revolucionar el mundo del arte. Llevaba un vestido verde esmeralda, un color que simboliza confianza y crecimiento, y me sentía como si fuera una segunda piel. La galería principal del museo se había transformado. Grandes pantallas mostraban la interfaz de Artemis, mientras que valiosas pinturas de la colección del museo colgaban de las paredes, sirviendo como sujetos de prueba para nuestra demostración. Kaelan estaba al otro lado de la sala hablando con el director del museo. Estaba increíblemente guapo con su smoking, pero sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud, y me dedicó una pequeña sonrisa tímida que incluso después de todos estos meses, me sigue acelerando el corazón. Nuestra relación ya no era un secreto. Era una fuente de alegría silenciosa y constante. Éramos compañeros en todo el sentido de la palabra. Jamás intentó apagar mi luz. Su único objetivo era que brillara aún más. Nerviosa, Chloe apareció a mi lado, resplandeciente con un mono dorado de lentejuelas. Aterrorizada, lo admití con una sonrisa. Y eufórico. Vas a ser brillante. Eres brillante. Me apretó el brazo. Y para que lo sepas, está aquí. No hizo falta que dijera su nombre. Lo sabía. Había visto la lista de invitados. Liam había conseguido una invitación, sin duda gracias al puesto de su madre en la junta directiva del museo. Brenda me aconsejó que ignorara su presencia. Es un fantasma en tu banquete, Dayara. No le des el poder de atormentarte. Respiré hondo y asentí. Es solo un invitado más. La presentación comenzó. Kaelan subió al escenario y su voz, tranquila y autoritaria, llenó la sala. Explicó la tecnología con una claridad que hizo accesible la compleja IA. Era un líder nato y el público quedó cautivado. Luego me tocó el turno. Mientras caminaba hacia el podio, un silencio sepulcral se apoderó del público. Vi rostros conocidos. Mis padres, radiantes de orgullo. Chloe dándome el visto bueno. Mis nuevos compañeros de Etelgard. Y entonces en la periferia, vi a Liam. Estaba solo con un vaso de whisky en la mano y una expresión indescifrable. Sentí un vuelco en el corazón, pero era de emoción, no de miedo. Este era mi momento. Buenas noches, comencé con voz clara y firme. La historia del arte no es solo un registro de lo que se creó. Es una historia de ingenio humano, de pasión, de error y de verdad. Durante siglos hemos confiado en el ojo entrenado y la intuición de los expertos para distinguir lo auténtico de lo falso. El proyecto Artemisa no pretende reemplazar ese ojo. Su función es potenciarlo, darle un superpoder. Guía al público a través de una demostración en vivo. Usamos Artemis en un boceto recién descubierto, supuestamente de Da Vinci. La IA analizó las fibras del papel, la composición de la tinta, la presión y el flujo de los trazos del bolígrafo. Unas marcas de verificación verdes iluminaron la pantalla. ¡Auténtico! La multitud murmuró con admiración. Luego pasamos a una pintura atribuida a un impresionista menos conocido. La IA comenzó a detectar anomalías. El tono específico de amarillo cadmio, la textura de la pincelada. Expliqué el contexto, señalando los datos que tejían la narrativa de la falsificación. Se oyó un murmullo de asombro colectivo cuando la pantalla parpadeó en rojo. La atribución es dudosa. Existe una alta probabilidad de que se trate de una falsificación moderna. El director del museo, que participó en la prueba,
confirmó que era una falsificación conocida que utilizaban para la formación. La sala estalló en aplausos. Me sentía en mi salsa. Era poderoso, tenía conocimientos y era respetado. Yo era todo lo que Liam nunca había querido que fuera. Cuando la presentación terminó y la multitud se abalanzó para hacer preguntas, me encontré momentáneamente separada del grupo. Y fue entonces cuando él se acercó. Parecía mayor. La arrogancia de sus hombros había desaparecido, sustituida por una ligera joroba. Tenía ojeras. Elara, dijo con voz ronca. Me giré para mirarlo con la espalda recta y expresión neutra. Liam. Eso fue impresionante, dijo, y las palabras parecieron costarle algo. No tenía ni idea de que fueras capaz de todo esto. Hay muchas cosas de las que no tenías ni idea de que yo era capaz, respondí con calma. Se estremeció. Me miró fijamente y vi la comprensión, a la vez aterradora y naciente en sus ojos. Él veía a la mujer en la que me había convertido sin él. Segura de mí misma, exitosa, radiante de felicidad. La mujer a la que tanto había intentado reprimir estaba ante él, más viva que nunca. Yo, tragó saliva con dificultad. Cometí un error. Un error terrible, terrible. No dije nada. Simplemente esperé. El pastel. Fue el momento más estúpido de mi vida, continuó, dejando escapar las palabras con una sinceridad desesperada. Fui un idiota. Intentaba impresionar a alguien que no significaba nada, y destruí todo lo que significaba todo. Te perdí. Perdí lo mejor que me había pasado en la vida. Miró a su alrededor, a la evidencia de mi nueva vida, de mi nuevo amor. Te veo con él. Veo lo que has construido. Y yo. Lo lamento. Lo lamento todo. Cada crítica, cada vez que te hice sentir mal. Me quedo despierta por las noches recordando tu expresión cuando te marchaste de aquella fiesta. Estaba tan segura de que volverías. Creía tenerte tan segura que podía hacer lo que quisiera. Dio un paso más cerca, con la mirada suplicante. Fui un tonto al leer. No espero que me perdones. Solo. Necesito que sepas que sé lo que perdí. La magnitud de la pérdida me abruma. Miré a ese hombre destrozado, a ese rey de un castillo en ruinas, y no sentí nada. Ni ira, ni odio, ni lástima. Solo un vasto y silencioso vacío donde solía estar. Sé que te arrepientes, Liam, dije con voz suave pero firme. Pero tu arrepentimiento es tuyo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Que me perdieras fue consecuencia de tus actos. Encontrarme a mí mismo fue consecuencia de mi elección. Su rostro se contrajo. Había esperado algo, ira, lágrimas, tal vez incluso un destello del antiguo amor. Pero mi diferencia común era un castigo mucho peor que cualquier escena que yo pudiera haber montado. Te amé, susurró en un último y desesperado intento. No, negué suavemente con la cabeza. Amabas la idea que tenías de mí. La versión que encajaba perfectamente en tu vida. Nunca amaste a la mujer desordenada, apasionada y ambiciosa que realmente soy. Pero yo sí. Y por suerte, alguien más también. En ese momento, Kailin apareció a mi lado. No dijo nada. Simplemente puso una mano en mi cintura, un gesto de apoyo puro y sincero. Miró a Liam no con desafío, sino con un silencioso reconocimiento de su presencia. Y luego su mirada volvió a mí, llena de un amor y un orgullo inquebrantables. El contraste era devastador. El hombre que me había humillado públicamente y el hombre que me apoyaba públicamente. Liam lo vio. Vio el vínculo inquebrantable, el respeto mutuo, el amor profundo y silencioso que no requería gestos grandilocuentes ni destructivos. Vio la vida que podría haber tenido, la vida que había desperdiciado estúpida y arrogantemente por un instante de aprobación de una mujer que ya no existía. La constatación fue un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido como la ceniza. Espero que encuentres la paz, Liam, dije, y lo decía en serio. Luego me aparté de él y me giré hacia Kailin, hacia mi futuro. ¿Lista para irnos?, preguntó Kailin en voz baja. Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado, le sonreí,
al hombre que había visto mi fuerza en las cenizas de mi humillación y me había ayudado a construir un palacio a partir de ellas. Sí, dije. Estoy lista. Mientras nos alejábamos de la mano entre la multitud que nos admiraba, no miré atrás. No hacía falta. El eco del arrepentimiento de Liam lo perseguiría siempre, un fantasma que él mismo había creado. Me había estampado un pastel en la cara para impresionarla, creyendo que yo estaría bien. Pero me había marchado para siempre. Y al hacerlo, no solo le había hecho arrepentirse de todo, sino que me lo había dado todo a mí misma. Y esa fue la venganza más dulce de todas. Fin.